la característica o la situación de cómo se generan los clubes en Argentina, ¿no? Que ahorita te dejaré ya la palabra, güey, porque ya llevo como 6 horas hablando. Los clubes en Argentina son muy distintos a los equipos que tenemos acá. Allá literalmente son clubes donde la gente tiene su espacio de esparcimiento. Es un club donde social, juegan ¿no? fútbol, donde juegan básquetbol. Hay equipos profesionales en liga de fútbol que también tienen de básquetbol, pero tienen un montón de cosas más. Tienen, por ejemplo, tiene el papi fútbol, tiene el frontón que le dicen, no me acuerdo cómo le dicen, pero es el frontón. En esos mismos lugares tienen sus asadores, o sea, es un lugar donde converjo y estoy con mi familia y con otras personas del barrio. Que ese es el principal elemento, el Ujú. elemento geográfico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que te lleva a tener la mayor pertenencia? Al menos en los años antiguos, el pertenecer a un barrio era motivo de orgullo y eso ocurrió en Argentina y por eso es que la mayoría de los clubes llevan incluso, o sea, Boca Juniors, por el barrio de la Boca, ¿no? Ujú. Y sí, creo que también ese rasgo de geográfico, digamos, de pertenencia a un barrio también hizo que en su momento se fuera haciendo más grande esa pertenencia al club de tu barrio. Sí. Y eso, por ende, entonces empezó a crecer, pero el fenómeno con los medios de comunicación se empieza a masificar. Entonces ya alguien que vivía en un barrio muy alejado, en otra ciudad o incluso en otro país, ya podía ser también hincha de Boca, por ejemplo. Que también es un proceso interesante, ¿no? El cómo se va dando. Y también estoy tomando el curso de técnico en la escuela Maradona Menotti y una de las cosas que venían dentro de esta parte cultural, que se habla mucho evidentemente del fútbol argentino, pero me llamaba la atención una anécdota en específico. ¿Sabes de dónde viene el origen de la palabra hincha? No. Voy a fallar un poco en nombre, porque era una persona en específico y francamente ahora mismo no lo recuerdo, pero recuerdo un poco la historia, ¿no? Se supone que en Uruguay, con Nacional, tenían a un hinchador de pelotas, Ya. de balones. Sí. Ya sé. No, no sé, de otro puesto cómo se llamaría, ¿no? Pero al inflar los balones y llamarlo hinchador de pelotas, empezó también a tener un grado de pertenencia en el club y el nombre que ahora mismo no recuerdo, lo podemos buscar en internet y seguramente vamos a tener el nombre rápido, ¿no? Pero el hincha de Nacional que hinchaba balones empezó a arengar un poco más a la gente, porque antes también el fútbol era visto como algo de caballeros, porque justamente llega desde Inglaterra, entonces primero Sí. lo practicaban los ricos. Y cuando empieza a llegar a los pobres, entonces también empieza a Prudencio Reyes, masificarse. Prudencio Reyes. el gordo. Ahí está. Entonces Prudencio Reyes era el hinchador de balones de Nacional. Pero como el fútbol era para ricos, después empieza para pobres, hay distintas expresiones de fútbol y empieza a masificarse. Y después llega a Sudamérica, llega a Argentina, se empieza también a esparcir ahí. Y llega a Uruguay. Nacional entonces era un club donde en ese momento pues todos iban de forma elegante en la grada y era prácticamente en silencio y un aplauso tímido cuando había un gol. Pero justamente Prudencio Reyes, el hinchador, él era el que comenzaba a gritar Nacional, no recuerdo cuál era la bulla específica, pero él empezaba a gritar y era algo que era visto de una forma extraña. Se empieza también empieza a llamar la atención, o sea, ya formaba parte como del espectáculo. La gente quería ver a Prudencio Reyes hinchar por Nacional. Y cuando hinchaba por Nacional, entonces la gente comenzó a replicar también ese accionar y a partir de ahí el que gritaba era hincha. O Ya. sea, de ahí viene la palabra hincha, del hinchador de pelotas, Prudencio Reyes. Ya, el gordo le decían. Los gordos tenemos un... Hacen cosas buenas, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, al chile sí. En muchas cosas, güey. Por ejemplo, hay mucho gordo que cocina bien perro. Tengo un amigo chef, güey, que trabaja en Nairobi, güey. O sea, en un hotel, en un restaurante chingón, güey. O sea, hacemos cosas chidas, güey. Al chile. Eh, bueno, Biggie también, güey. O sea, era top. A ver, entonces, estábamos con esto de los clubes en Argentina, de cómo se generan, cómo generan la identidad, güey. Que es algo que creo que también la identidad se genera a partir de tener claro quién eres, güey. O quién Sí. no eres. Entonces, creo que por eso en nuestro caso en Guadalajara, la gente de Atlas se distingue. Porque la gente de Atlas sabe quién es. La gente de Atlas sabe sobre todo quién no es. No voy a decir más, cada quien entenderá a lo que me refiero, pero creo que por eso se tiene un sentido de pertenencia tan grande. Y creo también que otros que no tienen identidad
pues de repente tienen difícil de entender quiénes son. No lo digo por nadie en específico. Pero el lo sentido digo de en general. pertenencia no te lo pueden dar los títulos. O sea, no es, Sí, no es algo ideológico. Puedes tener 0 títulos. Pero me refiero, Pero o si sea, sabes quién eres, exactamente, pero va justamente por esa ideología. Y cuando la ideología conecta entre lo que los valores incluso que comparte tu club contigo, se forma un sentido de pertenencia, o lo geográfico también, pero se forma un sentido de pertenencia mucho más fuerte. Por eso de irle, yo creo que eso de irle a un equipo en general, ya en la actualidad, irle a un equipo por los títulos, y no solamente en México, en cualquier lugar, elegir a tu equipo de forma racional por los títulos, no te gusta el fútbol. no. Te gusta sentir que ganas y le vas a un equipo Exacto. ganador y que perteneces entonces a una sociedad o a una parte de la sociedad donde se gana. Sí. Pero no hay algo que te identifique realmente. A ti te quitan ese club y tu vida sigue igual. Al que tiene esa identidad tan arraigada, quítale a su club o sea, no sé, a ver, en Argentina incluso puedes No, acabar eso con su vida. puede ser de lo peor, güey. O sea, yo no me quiero imaginar qué pasaría, pero debe ser de lo peor. Eh, Hablando, por ejemplo, de la identidad, o sea, y esto lo digo en serio, güey. O sea, esto no lo digo en tono de burla, no lo digo nada ojete, pero creo que la gente de Chivas sí vivió o sea, creo que lo peor que le pasó a Chivas fue el cambio de sociedad. Y me refiero a la gente de Chivas que conocimos cuando estábamos chicos. Evidentemente, con el trabajo de marketing que han hecho a través del tiempo, de comunicación, bla, 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 pues ya entienden, por lo menos los que van al estadio, la afición de acá que va al estadio, pues ya lo entienden como es ahora. Pero hay un montón de esa gente que le tocó el equipo del pueblo. O sea, que le tocó el rebaño sagrado. El rebaño sagrado significa un montón de cosas. Hace poco hablaba con Daniel Guzmán y dice, a ver, cabrón, es que mi familia era Chivas, el PRI y ser católicos. En esa frase definió a la gente de Chivas. O sea, la gente, dejémoslo del PRI de lado, ¿no? Pero lo de ser católico era parte de la tradición y de la identidad del ser mexicano. Y de ahí viene también, no es que le vamos a las Chivas porque somos mexicanos. Cuando viene el cambio de Vergara, no sé qué tanto perdieron. O sea, me queda claro que tuvieron una victoria pírrica, porque a final de cuentas ganaron un título, ganaron 2 títulos, ¿no? Después de eso. 2006 y el Y 2017. 17, ¿no? Sí. Pero no sé qué tanto perdieron. O sea, A igual, nivel de identidad. como no le vamos a las Chivas, pues no lo podemos responder. Es difícil, sí. Pero, o sea, fuera de mame y fuera de burla, creo que perdieron bastante. Digo, ir al Akron, por ejemplo, es darse cuenta que el nicho o quizás el segmento al que se dirige el estadio, la asistencia al estadio, no es el equipo del pueblo, evidentemente. Sí. Incluso desde la ubicación geográfica del estadio, desde los precios. Entiendo hacia dónde aspiraba a ir Chivas, ¿no? Que era ser uno de los mejores clubes del mundo en infraestructura, pero no sé, creo que eso no iba tan acompañado de tu origen. Sí. Y al final es ahí donde cuentas esa ruptura cuando no tienes claro quién eres. Sí. Que es la parte importante. Y es que también cuando no tienes claro quién es, o bueno, en ese sentido de no tener claro quiénes son, también una de sus máximas, que es el tema de puros mexicanos, pues, y otra vez, no lo digo en plan de burla, porque no estamos hablando de fútbol como tal, sino de lo cultural del fútbol, pues es complicado cuando en su historia han tenido casos de güeyes que les cuestionan que no son mexicanos mexicanos, ¿no? O sea, el caso del cabrón que jugaba en la selección de Perú, el caso de un cabrón de papás alemanes, un pedo así por ahí de los 80s, pues que también tenía nacionalidad alemana, el caso de algunos entrenadores o de que los últimos entrenadores que han ganado títulos no son mexicanos. Entonces, Porque la justificación, o sea, cuando le preguntas a alguien que le va al Guadalajara, que defiende el somos mexicanos y todo, cuando le preguntas sobre el técnico y por qué argentinos, porque han sido muchos argentinos los que han pasado últimamente, incluso su último título, ¿no? Con Almeida, siempre es como en los estatutos no se menciona al técnico. A ver, ¿el estatuto es el que te define o es la identidad? O sea, ¿algo que está escrito es lo que te define o es lo que se supone que te identifica, lo que te hace parte de? sí. Pero bueno, al final es ese doble discurso, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, había algo más de las Chivas que te quería decir. Bueno, no sé, capaz que me acuerdo más adelante. Pero bueno, igual esto salió del tema porque pues, somos de acá, nos gusta mucho el fútbol. Guadalajara es una ciudad muy futbolera, güey. Sí. Guadalajara tiene un montón de lugares donde puedes jugar fútbol.
públicos, privados, canchas de 5, de 7, de 11, o sea, hay un montón de lugares. Lo que sí he visto es que llanos, lo que sí he visto es que ha bajado mucho jugar en la calle, que tiene que ver, Sí. claro, también la inseguridad, ¿no? Pero Guadalajara es una ciudad muy, muy futbolera. Sí, la verdad es que es parte de la cultura desde que creces, ¿no? Digo, al menos yo crecí toda mi vida acá y no sé, desde que tengo memoria es tanto desde los medios, desde el ver los partidos de fútbol, como antes que era más fácil salir a jugar, también el salir, juntarte con tus vecinos, que fue lo que me tocó a mí, vivía muy cerca de un parque pequeño y ese parque se convertía, y un portón de un kinder se convertía en nuestra portería. Entonces, también esa parte de la facilidad y practicidad que había en la ciudad, desconozco el contexto de otras ciudades, pero que había en la ciudad de poder con tus vecinos, amigos, Sí. poder salir a jugar todas las tardes después de la escuela, hace parte que el fútbol sea, bueno, más bien, el fútbol provoca y esa situación que sea parte de tu vida diaria, o sea, no es, Sí, sí, sí. es pertenencia, costumbre, o sea, hay un montón de cosas detrás. Te diría que creo que Guadalajara es más futbolera que Ciudad de México y que Monterrey. Porque, por ejemplo, la historia exitosa de Ciudad de México en cuanto a fútbol comienza tarde respecto a Atlas y Guadalajara. ¿Sí? Y la de Monterrey no se diga. Sí, mucho más tarde. Entonces, Cruz Azul y un montón de años después, Pumas un montón de años después, y que América empezara a tomar cierta relevancia también se tardó su rato. Entonces, me parece que Guadalajara debe ser la ciudad más futbolera del país. E incluso lo ves en la rivalidad. No hay una rivalidad igual en Guadalajara y me ha tocado ver otras rivalidades, me ha tocado estar en otras rivalidades y no hay una como Atlas y Guadalajara. Que luego los regios también a mí me parece que tiene que mucho que ver con ese regionalismo que tienen. O sea, Sí. que se proyecta en los equipos. Pero porque la gente de Monterrey, al menos los que yo he conocido y cómo se comportan en redes sociales, en los estadios y tal, es muy notorio cómo primero es el orgullo de pertenecer a Nuevo León, Sí. de ser regio, incluso no los memes de quererse independizar también como si fueran Cataluña. Y eso lo proyectan a su equipo de fútbol. Pero luego hay situaciones muy particulares donde Impensables. puedes ver que entre Monterrey y Tigres forman un mismo frente para, no sé, por ejemplo, hacia la capital. Es algo que no vas a ver en Guadalajara. No mames. En situaciones, salvo tragedias, jamás vas a ver gente de Atlas y Chivas juntas. Sobre todo del lado de Atlas. Porque sí he escuchado gente de Guadalajara que siente más la rivalidad con América, pero yo creo que esos son más los capitalinos. Sí, claro. Los que vivieron en ese contexto. Porque justamente ellos lo viven distinto, ¿no? Pero la gente de Guadalajara, que vive en Guadalajara, o sea, no hay punto de comparación en cómo sufren más perder contra el Atlas que contra el América, por ejemplo. Y lo de Monterrey, sí, no mames, o sea, impensado, güey, que defiendas al rival, güey, por sobre otra. Váyanse a la verga los dos, güey.